A Racha León, a todo el mundo, bienvenidos a esta creo que es la quinta mesa redonda que hacemos bueno, ya no sé si llamarlo confinamiento porque ya estamos ya terminando, estamos terminando el confinamiento, así que ya lo podemos llamar ya casi normalidad. Voy a empezar a presentaros a los participantes en la mesa. Empiezo por el primero en llegar y el último, pues el último en llegar. En primer lugar, Aitor Marcaida, que es el director general de una agencia que se llama Dimensión, ¿verdad, Aitor? Dimensión. Sí, exacto. Luego tenemos a Mayalen Urquiola, que es la responsable de marketing de una empresa industrial que se llama INE Group, ¿verdad, Mayalen? Correcto, vaya. Por ahora vamos bien. Iker Merchan, que es uno de los socios de Cervezas La Salve y es profesor de marketing en la Universidad del País Vasco, o de marketing o de periodismo, no estoy seguro. En periodismo sí. Y finalmente, Koldo Unanue, que es el director de marketing de Euskaltel y que hoy además he visto una entrevista contigo por ahí en algún medio online, porque ahora también eres director de marketing de otra empresa, bueno, de otra marca, que se llama, bueno, tiene un nombre así como muy virginal, ¿no? Le habéis puesto apellido, Virgin Telco. Bueno, no sé si lo pronuncio bien, Coldo, tú luego... Virgin Telco. Y efectivamente es otra marca, la empresa es la misma, pero es otra marca. Vale. Pues como no he visto todavía ningún anuncio, no sé pronunciarlo, por eso hay que corregirlo, ¿eh? Coldo. Vale. Empezamos entonces. Sabéis que que cada uno de los ponentes tiene 5 minutos para explicar cómo ha vivido su responsabilidad en el mundo del marketing durante este confinamiento. Y después, cuando ya hayan hablado los 4, pasaremos a una segunda fase en la que nos centraremos en algunos temas que hayan salido. Por la experiencia anterior no da tiempo a muchos temas, así que nos quedaremos seguramente en unos 3 temas, ¿vale? Adelante, Aitor, cuando quieras. Muy bien, es que ricasco, José. Bueno, pues más que hablar aunque nos pones el título de hablar del marketing en el tiempo del confinamiento, yo creo que ya con el momento en que estamos vamos a hablar del marketing en no sé si la nueva normalidad o la nueva realidad en esta situación en la que estamos. Que yo diría que lo que es más relevante, más allá de la crisis sanitaria, crisis económica, la crisis sanitaria que hemos pasado y la crisis económica que seguramente nos espera, a efectos de marketing lo más relevante es que es un escenario marcado por la incertidumbre, por un cambio de hábitos muy relevante. Que las empresas, las marcas se están enfrentando en ese contexto de incertidumbre a los retos que ya tenían en febrero, porque no creo que hayan resuelto muchos de sus problemas o de sus retos en estos meses, y en ese entorno de incertidumbre se enfrentan a 2 retos más. A una audiencia que básicamente va a estar preocupada por la salud y por la economía, y cómo en un entorno de reducción de gasto consiguen vender, no sé si al nivel que tenían en el presupuesto desde el principio de año, pero bueno, vender de una manera buena y razonable. Lo primero que aprendimos todos, y desde luego en Dimensión, es que no existe un manual del marketing en tiempos de pandemia, y lo hemos tenido que escribir entre todos poco a poco a base de acierto y error seguramente. Pues para empezar a hablar, pues podríamos compartir desde nuestra experiencia pues 5, no sé si certidumbres o 5 aprendizajes. Primero, que vamos a tener que invertir en data, en datos, en información, en investigación. Si las prioridades de los consumidores están cambiando, si sus necesidades están cambiando, necesitamos conocerlas, necesitamos saber de ellas para, a partir de esos cimientos, construir propuestas, construir comunicación, porque si no estaremos trabajando con la pura intuición y, aunque muchas veces funciona, no siempre funciona. Segunda aprendizaje, escuchar, que no es lo mismo que oír. El consumidor del siglo XXI ya quería ser escuchado, valoraba que se tuviese en cuenta sus opiniones, pues ahora mucho más cuando estamos saliendo a un mundo que nos gusta incluso menos del que teníamos en febrero antes de confinarnos. Creo que un ejemplo de esa escucha y adaptación de la propuesta de valor a esa escucha
es precisamente el lanzamiento de Virgin Telco en el que hemos podido colaborar, pero seguro que Koldo tiene mucho más criterio que yo para hablar de ello. Tercer aprendizaje, anticiparnos. Estamos viendo un entorno súper cambiante, continuamente cambiando. Nos tenemos que anticipar esos cambios y si no podemos anticiparnos, al menos reaccionar rápido, que es casi parecido. En abril, cuando estábamos en pleno confinamiento y todos los mensajes eran iguales, eran fondo de piano, calles vacías, aplausos, pues bueno, trabajamos, por ejemplo, con la denominación de origen Rioja para planificar una campaña en 3 fases que ya en abril estaba ofertando, regalando 15.000 viajes a bodegas en La Rioja para cuando pudiésemos, sea cuando sea. Y ya planificábamos la segunda fase que está ahora, hablando de hostelería y bueno, en algún momento saldrá la tercera fase en la que disfrutemos de la plena normalidad o al menos de una normalidad más parecida a lo habitual. Anticiparnos o si no reaccionar rápido. Ganar el derecho a hablar, es decir, cada vez nos hemos acostumbrado a oír mensajes en los que podrías cambiar el logo final, la firma y nos valdría igual para cualquier marca. Lugares comunes, muchos de ellos huecos y que caducan muy rápido. Pues bueno, busquemos en la esencia de la marca qué es relevante para nosotros, qué es relevante para ese nuevo consumidor, intentemos trabajar por ahí. Y muy relacionado con esto, algo que en publicidad se dice, pero ahora es más relevante que nunca, acts, not ads, es decir, actos, no simples anuncios. Un mensaje que suene hueco en el entorno en el que estamos no solo corre el riesgo de pasar desapercibido, sino incluso de molestar. Tenemos la oportunidad de pedir al consumidor que actúe, lanzarle propuestas que le apelen y le hagan partícipe, pues aprovechémonos de ese contexto y lancemos mensajes, acciones, productos que sean relevantes y que le lleven a actuar. Es decir, en resumen, que si escuchamos, nos anticipamos y somos relevantes, lo haremos bien. Más o menos lo de siempre, pero en un entorno pues muy complicado. Hasta ahí. Muy bien. Ahora, siguiendo ese orden, le toca a Mayalen. Vale, listo. Pues yo estoy bastante, bueno, nuestra experiencia, la verdad es que ahora os cuento un poquito, pero en tiempos de crisis nos ha confirmado un poco lo que decía Aitor sobre la escucha, ¿no? Bueno, antes de empezar, por situaros, SIN es una empresa situada, como bien has dicho, José, en Goierri, en Olaberria concretamente, y bueno, lo que hacemos es desarrollar sistemas y componentes hidráulicos para diferentes sectores industriales y sobre todo el sector eólico, ¿no? Somos 700 personas y bueno, tenemos al final ahora mismo plantas en China, Estados Unidos, India, Brasil y aquí en Olaberria. Es verdad que en los últimos años el crecimiento internacional ha sido bastante potente, pero el departamento de marketing se creó pues, hace exactamente 3 años. Y un poquito, pues, ¿con qué objetivo? Pues como muchísimas empresas industriales, ¿no? Sobre todo unificación de marca, de propuesta de valor, de definirnos con los mismos mensajes en todo el mundo, pues un poquito pues porque al final por el simple crecimiento de la empresa tan rápido, pues y como buenamente pudo cada filial, pues se crearon diferentes webs, INE Brasil tenía una web, INE China tenía otra, un poquito pues cada uno tenía un logo diferente y bueno, al final pues para seguir un poco con la estrategia de crecimiento no era lo que queríamos, ¿no? Y actualmente, pues ¿cómo nos ha afectado la crisis? Bueno, pues nos ha afectado bastante en el departamento de marketing, sobre todo porque aproximadamente el 70% del presupuesto anual lo destinamos a la participación en ferias. En 2020 participábamos en 10 ferias, 8 de las cuales eran del sector eólico y 2 del sector industrial en Brasil. De esas 10 hemos podido participar solamente en una, que fue en México, Wind Power, a principios de marzo. Y esto sí que nos ha afectado más que nada porque con nuestra participación en ferias solemos tener 2 objetivos principales, ¿no? Uno es seguir posicionándonos en nuestros clientes actuales, ¿no? Pero también la captación de nuevos clientes.
Como efecto secundario, bueno, pues ha tenido bastante que ver también en nuestra estrategia de comunicación, ¿no? Al final, no es que comuniquemos mucho ni nos dirijamos a consumidor final, como puede ser La Salve o Euskaltel, pero bueno, pues nuestra estrategia de comunicación se basaba mucho también en ferias, ¿no? Oye, participamos en esta feria, visita nuestro stand, conozca nuestro producto, nuestro equipo comercial y bueno, pues todo eso, pues al final nos dimos cuenta de que estábamos trasladando un mensaje bastante negativo, ¿no? De oye, pues esta feria se ha cancelado, esta feria se ha pospuesto, no participamos en estas ferias y nos ha hecho un poco cambiar de rumbo en la tipología de mensajes que hemos empezado a comunicar, ¿no? Y bueno, también explorar otros caminos. Llevábamos un tiempo, aproximadamente unos 6 meses, investigando un poquito, pero a nivel muy experimental, el cómo lo digital podría ayudarnos a una empresa industrial, pues al final a vender más, ¿no? Llevábamos un tiempo, bueno, analizando un poco las visitas a nuestra web, cómo nos buscaban aquellos que accedían a nuestra página, si eran búsquedas orgánicas, inorgánicas, el posicionamiento un poco SEO que teníamos. Y bueno, nos dimos cuenta de que a futuro, pero bueno, un poquito también sin prisa pero sin pausa, pues estaría bien tener todo nuestro catálogo de componentes a nivel digital. Y bueno, pues hace 2 meses exactamente acabamos de realizar esa web. Y ahora nos ha venido muy bien porque, bueno, no hemos podido publicar los mensajes de, oye, estamos en esta feria, nuestro equipo comercial está a tu disposición, pero sí hemos podido publicar mensajes del tipo, oye, ¿necesitas la válvula KV de Eaton? Oye, pues la puedes encontrar en nuestra web, ¿no? Y puedes ponerte en contacto con nuestros comerciales. Y bueno, sí que es verdad que está funcionando bastante bien. Y por otro lado, bueno, pues nosotros como empresa industrial nunca hemos trabajado muchísimo la parte de comunicación y es verdad que en este momento de crisis total, la Dirección General de INE sí que quiso dar las gracias públicamente a su plantilla de INE, pues bueno, pues por estar al pie del cañón, ¿no? en estos momentos. Sí que realizamos un par de vídeos pues un poquito más corporativistas, humanos, dando las gracias a todos y, jolín, pues es verdad que han tenido una tasa de interacción buenísima y la verdad es que se han compartido mucho más que esos mensajes industriales que normalmente publicamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si es porque hemos estado confinados todos, pero nosotros sí que hemos visto que en el número de seguidores se ha incrementado bastante en los 2 últimos meses y en ese sentido estamos muy contentos. Y para finalizar, es verdad que estamos en un sector, en nuestro caso, afortunado. Nos va a afectar la crisis, pero bueno, es verdad que el sector de las energías renovables está al alza. Prácticamente todos los países tienen políticas de transición energética y bueno, realmente hemos seguido teniendo pedidos de clientes y los problemas que hemos tenido han sido más de rotura de stock, de suministro, de problemas en fronteras y demás. Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco nuestra experiencia. Y no me alargo más para no pasarme de los 10 minutos, que no sé cuánto voy, pero por si acaso. Eran 5 realmente, María. Pues me he pasado. Es que ricasco en cualquier caso. Muy interesante. Vale. Hemos visto una perspectiva de agencia, hemos visto una visión desde la empresa industrial y ahora yo creo que Iker Merchan nos va a dar una visión quizás más académica, ¿no, Iker? Que seguro que siempre viene bien. No, bueno, pues tú. Espero no ser demasiado académico, desde luego. Para empezar, porque no se me da nada bien. En este caso, el académico al que más le hago caso es al hijo de un amigo, a Nico, que con sus 8 años dijo esa gran frase que es: Aita, es mi primera pandemia. Y yo creo que todos estamos un poco así, ¿no? Esa actitud de, pero ¿qué nos ha venido encima? O sea, ¿qué tenemos? Como antes ha dicho el editor, desde luego no tenemos cartas de navegación para estos mares y estamos todos viendo cómo salir adelante. En el caso, por ejemplo, de La Salve, se trataba de hacer de la necesidad virtud. Esto es, de golpe y porrazo, una de tus grandes vías de distribución, que son los bares, cierran y de repente te quedas con todo tu producto, encima con un producto muy perecedero, como es la cerveza fresca, la cerveza de proximidad, y de repente tienes que darle una salida a ese estocaje, ¿no? Y entonces desde La Salve lo que hacen es empezar a vender directamente, esto es, en ese caso, a
a tener esa vía de distribución directa, en ese momento en el que la gente incluso teníamos problemas hasta para ir al supermercado y medíamos mucho las veces que salíamos de casa, aunque fuese para hacer la compra. Y lo cierto es que ha sido un éxito. Esto es, y ni siquiera es a través de una tienda. Quiero decir, al principio lo que se puso es, con lo que se puso un formulario para que la gente pidiera y de manera muy amanuense se pudiera vender. De alguna manera, no creo que nos haya cambiado a ninguno las prioridades o que nos haya cambiado cuáles son los elementos en los que nos fijamos como negocio, pero sí creo que esta crisis lo que ha hecho es acelerarlo todo. Y si había un elemento que ya estaba en marcha y que desde la anterior crisis, desde el 2008, nos estaba moviendo, era el ámbito de lo local, el ámbito de lo cercano. Y si hay una crisis que ha demostrado, que ha enseñado las costuras de la economía, ha sido esta. Quiero decir, cuando de repente ves que la gente, ¿qué importa que algunas personas se queden en casa? ¿Qué importa que otras personas no se queden en casa? ¿Quién hace más daño cuando se queda en casa, ¿no? Esa idea de los trabajos de mierda que decía el autor de Bullshit Jobs, ¿no? De que hay ciertos trabajos que realmente nos aportan valor y qué trabajos no queremos que se pongan en huelga porque son los que nos hacen infelices cuando se ponen en huelga, ¿no? Y en ese mundo, lo cierto es que ha habido empresas que han sabido darle la vuelta y hacer de la necesidad virtud. No creo que nadie lo haya hecho desde el gusto, desde la ilusión, sino, bueno, estoy en casa, de repente mi trabajo se para. Está el caso de La Salve con la tienda, pero está también el caso de Pachicop, que es una distribución de hostelería que de golpe y porrazo cambia 180 grados y durante el confinamiento monta una tienda online y empieza a tener toda una serie de campañas en las que por un lado tiene que servir al cliente final, al hogar, a la casa, que hasta ahora no había sido su cliente, o sea, está ampliando su mercado, y por otro lado tiene que contentar, o al menos tiene que demostrar sensibilidad hacia tu cliente, el que hasta ahora te ha pagado las nóminas, el que hasta ahora ha sido el que ha mantenido tu negocio, el que lo va a seguir siendo en cuanto acabe el confinamiento, pero que si de repente ves que esos 180 grados lo estás con mucho júbilo, pues desde luego se va a sentir mal, ¿no? Entonces, hay que jugar sabiendo que el confinamiento ha sido unos meses de las emociones a flor de piel, para lo bueno y para lo malo, y todos hemos estado muy intensos. Entonces, ¿cómo hacemos para todos esos elementos canalizarlos? En esa aceleración que se está produciendo de esos procesos y en los que la parte local va más, y no hay más que verlo, ¿no? Que en esa cierta intuición o realidad. Me decía una amiga, que es la dueña, la responsable de Divina Martina, una tienda de ropa de Bilbao, y me decía que en cuanto acabó el confinamiento, se habían acercado clientas a la tienda queriendo gastar, queriendo comprar. Y encima presumiendo de ello. He pensado que no voy a ir a Zara, he pensado que mejor me compro, en vez de comprarme 5 cosas en Zara, me compro una aquí. Esto es, la idea de que somos más conscientes de que cada vez que sacamos la cartera estamos votando. Que cada vez que gastamos un euro, yo mismo me doy cuenta que hay cosas que seguramente hace 3 meses hubiera comprado en Amazon, ahora me acerco a la ferretería. Que no sé si es más cómodo o menos cómodo, pero ahora te sientes un poco más culpable cuando entras en Amazon y compras algunas cosas. Esto es como que hay todo un proceso de cambio que nos lleva a ser más conscientes que la economía de mi vecino, y cuando hablo de mi vecino no estoy hablando de un ser etéreo, sino estoy hablando de la persona que aplaudía conmigo, esa economía depende de mí y viceversa. Que ven que sí, que grandes movimientos transnacionales, y desde luego cuando hay una empresa como la vuestra que puede producir y vender en todo el mundo, pues eso evidentemente se diluye, ¿no, Mayalen? Pero cuando tenemos una visión de la economía desde lo muy local, el hostelero, la persona que trabaja en el supermercado, quien vende nuestras cervezas, quien las sirve, cuando todo eso se produce y que en última instancia revierte, bueno, pues ahí es donde se está jugando el presente, y ahora se trata de cómo capitalizamos eso para el mundo al que salimos, porque desde luego ahora La Salve tiene una base de datos de clientes de la que no solamente sabe que están ahí, que son cercanos y de que les gusta el producto, sino que sabe que de todas las cervezas sabe cuál le gusta. Por lo tanto, habrá que ver cómo se utiliza eso y cómo se construye una comunidad que sea recíprocamente positiva, un círculo virtuoso a partir de ahí, ¿no? Y en el caso de Pachicop, que lo que antes era solo hostelería, ahora se convierte en hostelería y hogares, y que de alguna manera pues, las empresas de distribución convencionales también a los supermercados les puede hacer cierta mella, y que si yo voy a organizar una fiesta y voy a hacer una barbacoa en Acarlanda, pues que a la hora de comprar las cervezas las compre en Pachicop y que quizás no vaya a Carrefour, ¿no? Bueno, pues se trata de todos estos elementos que a todos
si de algo hemos tenido tiempo ha sido de reflexionar y de ser conscientes de lo que implica estar parados. Desde luego no ha sido por gusto, pero bueno, de aquí algo sacaremos. Eskerrik asko, Iker. Una visión efectivamente bastante global y académica, así que cosa que te agradezco. Pero con algún ejemplo que ha venido muy bien. Y ya el último ponente, que es Koldo Unanue. Koldo, cuando quieras, tus 5 minutos. Bueno, hola, Arratsaldeon. Pues bueno, en Euskaltel hemos vivido esta situación pues como una empresa que prestábamos servicio al hogar y a las empresas y que de pronto pasas a ser considerado empresa estratégica, sector estratégico, ¿no? Nosotros y el resto de empresas que participamos en este sector. Entonces, en poco tiempo, en una semana prácticamente, se produjo esa rápida migración de muchísimas empresas, de muchísimos empleados, de trabajar en sus puestos habituales a trabajar en casa. Y te das cuenta de la relevancia que adquiere el servicio que tú estás dando a los hogares, ¿no? Con lo cual, los pasos que dimos fueron rápidamente, primero, como empresa, empleados, en una empresa digital, pasar todos los empleados a trabajar en teletrabajo, el 100% de los empleados pasan a teletrabajo e inmediatamente también pedimos a todos nuestros colaboradores también que todos pasasen a teletrabajo. Todos los call centers, etcétera, todos pasan a teletrabajo. Con lo cual, lo primero era la seguridad de todas las personas. El segundo punto inmediatamente es también, siendo responsable o siendo consciente del peso que coge este sector en el día a día de muchísimas personas y empresas, reforzar el servicio, reforzar los mantenimientos, asegurar la calidad del servicio. Los primeros días fueron bastante especiales. Curiosamente, los servicios que estuvieron más al límite no fueron los de tráfico de datos, fueron cosas antiguas. El tráfico de voz móvil fue el que estuvo al borde y a veces colapsando las interconexiones entre algunos operadores, y todos los operadores nos dedicamos a recomendar a la gente que si estaba en casa, y la mayoría de hecho tenían que estar en casa, utilizasen el teléfono fijo porque seguían teniendo la costumbre de llamar por el móvil conversaciones de voz, con lo cual lo primero era garantizar los servicios, recomendar utilizar el wifi de casa, no colapsar las redes móviles que estaban siendo usadas masivamente por las entidades de seguridad, ambulancias, hospitales, etcétera, y habilitar todo eso para la gente que tenía que estar en la calle en servicios de emergencia y utilizar los servicios de casa. Sabéis que se multiplicaron por 2 y pico el tráfico de datos en las redes, pero ya os digo, las llamadas de voz de 2 horas, de más de 2 horas, que la gente hablando con familiares y amigos, también se dispararon. Entonces, lo primero era asegurar el servicio. Y luego también inmediatamente, teniendo un montón de gente en casa, ayudar a pasar estos días de la mejor manera posible, y sabiendo sobre todo que había muchos críos en casa. Entonces, lo primero que hicimos fue abrir los canales infantiles, abrir los canales de cine de manera gratuita para los clientes. Habilitamos el servicio de televisión over the top, que puedes disfrutar en una tablet, en un móvil, conectado a cualquier red del wifi, a todas las personas que estuviesen hospitalizadas. Más tomamos la decisión de abrirlo a todo el mundo, fuese o no fuese cliente de Euskaltel. Todo el mundo tenía derecho a conectarse a la red de televisión en movilidad de Euskaltel. Nos encontramos con muchísimos casos también de familias que tenían chavales que tenían que estar conectados al colegio, pero eran familias con dificultades económicas y que no tenían conectividad en casa, con lo cual colaboramos con las instituciones para darles conectividad gratuita durante todas estas semanas. Lo mismo con residencias, familiares mayores a los que no se puede ir a visitar, que todos tuviesen una tablet en todos los sitios, conexión de banda ancha y tablet. Colaboramos con la Diputación de Guipúzcoa y la de Vizcaya para dar este tipo de servicios. Con lo cual, lo primero fue qué hacemos para ayudar a conllevar este tema. De hecho, lanzamos Pachi, una versión actualizada del anuncio Pachi hiperconocido, en una versión de Pachi dentro de las casas y hablando a gritos, pues como se estaba hablando a gritos entre los balcones estos días, para poner un toquecito de humor a esta situación que era difícil de llevar, a veces dramática, a veces simplemente tediosa, ¿no? Pues también meter una pizquita de humor. Luego ya lo que es el propio negocio del día a día, pues nos hemos encontrado pues con una regulación rara. En España ha sido el único país donde se han limitado las portabilidades de entre operadores, lo cual hacía bajar drásticamente las operaciones comerciales, pero al mismo tiempo te encontrabas
a prácticamente todos los clientes en casa, con lo cual la tasa de contactabilidad era fácil. Otras veces, si la tasa de contactabilidad de un cliente en una llamada de televenta puede ser de un 60%, pues aquí prácticamente era del 95%, ¿no? Y si no estaba en casa, casi, voy a hacerlo en broma, podías denunciarlo, ¿no? Pero bueno, eso es una broma. Lo cierto es que hablábamos con los clientes y la pregunta habitual es ¿qué necesitas? ¿No? O sea, ¿o qué te gustaría tener? ¿Necesitas más velocidad en casa de internet? ¿Necesitas un cambio de router para tener un mejor wifi? ¿Necesitas que te aumentemos los gigas? Aunque estaba la gente en casa, también dimos 30 gigas por si algunos tenían que trabajar fuera o lo que fuese, ¿no? Entonces, lo que ha habido también es mucha comunicación digital y es uno de los temas que nos quedamos. Ha habido un fuerte movimiento de contacto con los clientes a través de tienda a contactos digitales, nuevos soportes digitales. Y eso ha pasado en la relación cliente-proveedor y en lo que es el uso. Yo creo que miles y miles de familias han descubierto lo que es la videoconferencia, algo que ya existía, pero que no utilizaban y que ahora de pronto todo el mundo conoce esas herramientas y han venido para quedarse. Otro de los temas que ha venido para quedarse es, oye, valorar la calidad del servicio, la garantía de servicio, el que te respondan, porque mucha gente te decía, oye, que esto ya no es un tema de jugar, de gaming, estoy hablando de teletrabajo, estoy hablando de que yo tengo que dirigir mi empresa desde aquí o que tengo que colaborar con la gente desde aquí, ¿no? Y finalmente, un tema ya particular interno que nos ha pasado y es Euskaltel, después de haber comprado el operador asturiano Telecable y el gallego R, trabajábamos, pues eso, con equipos multiubicación, pero seguía habiendo mucha reunión de coger vuelos a Galicia, de Galicia venían a Euskadi, etcétera, y de pronto hemos pasado a que desaparece el concepto físico y estás hablando igual con una persona sentada en Galicia, con una persona sentada en Asturias, con una persona sentada en Donosti, en Bilbao, y desaparece el concepto físico, lo cual es muy positivo. Creo que a nosotros, desde luego, va a cambiar muchísimo la política de reuniones presenciales que teníamos y pensamos que lo mismo que nosotros va a pasar a todos los demás. Bueno para el sector telco, puede que no tanto para los que vivían de los viajes de negocios, etcétera, hoteles de negocios, etcétera. Creo que es un tema que va a cambiar y que ha llegado para quedarse. Y esto es más o menos como lo hemos vivido. Casco, Koldo, has tocado muchísimos temas más allá del marketing. Te agradezco porque era muy interesante. Bueno, ya habéis hablado los cuatro. Y la verdad es que son visiones absolutamente complementarias porque cada uno venís de una esfera distinta. Quizás la única coincidencia es que supongo que el anuncio de Patxi lo ha hecho el equipo de Aitor. Porque como eran ellos los que hicieron el Patxi original, pues supongo que ahí sí que habréis tenido alguna coincidencia, ¿no? Han participado algún compañero, sí, y obviamente gente del equipo de Koldo, por supuesto. Ha sido así, ha habido que localizar al que gritaba Patxi originalmente y ha sido nuevamente al que ha puesto la voz, la misma persona. Así que sí. Muy bien. Pero sí, hemos trabajado nuevamente con Dimensión en este proyecto. Y bueno, vamos a ver. De todos los temas que habéis tocado tenemos que elegir porque no nos queda mucho tiempo. Por ejemplo, Aitor ha empezado hablando de saber qué ocurre, de escuchar a la gente, de Big Data. No sé si, Aitor, si quieres adentrarte un poquito más en esa parte de lo que has comentado y así podemos hablar un poco de ese tema. Sí, a lo mejor... a ver, herramientas, o sea, precisamente lo que tenemos, lo que hay en este mundo gracias al avance tecnológico es herramientas. Creo que lo relevante es la vocación de escuchar y querer saber qué dice nuestro público, nuestros consumidores actuales o potenciales. Luego ya si es una escucha en redes con inteligencia artificial, si es un estudio de mercado, si es un test de producto, eso ya va a depender de cada caso, de cada presupuesto, de cada, pues de cada situación. No será lo mismo una empresa como INE, que tiene relativamente pocos clientes y muy localizados, tanto actuales como potenciales, que una empresa como Virgin, que se dirige a 20 millones de hogares. Pues bueno, es enfoques distintos con herramientas diferentes. Lo relevante tiene que ser que
todo lo que es, no sé si todo lo que sabíamos del consumidor o de nuestro cliente ha cambiado, pero desde luego tenemos que partir de que ha podido cambiar. Todos los estudios que están empezando a salir nos dan cambios brutales de comportamiento del cliente. Y hay sectores, pues hay empresas de bebidas que han dejado de vender el 95% de su producto, porque estaban muy centradas en hostelería y la hostelería ha estado 2 meses cerrada. Entonces, partamos de que ese cliente, ese consumidor que conocíamos ya no existe, que es uno nuevo, que lleva o que llevamos, porque todos somos consumidores, un mes existiendo, y a partir de ahí escuchemos. ¿Creemos que son significativas las escuchas en redes con Big Data? Pues usémoslo. ¿Tenemos que hacer un test rápido lanzando una encuesta? ¿Podemos hacer una dinámica de grupo? Ahora que se pueden, hemos estado 2 meses sin poder hacer dinámicas de grupo serias. Pues hagámosla, pero yo creo que lo importante es el enfoque. No partamos de nuestra intuición, que igual tenemos una intuición de antes de febrero del 2020 y ya no nos sirve. No sé si queréis añadir algo a los demás. Mayalen, Iker, Koldo, no sé si queréis añadir algún comentario respecto al tema que ha tratado Aitor. Bueno, en nuestro caso es un poco lo que os he comentado antes, ¿no? Como empresa industrial, pues sí que veíamos, ¿no? Pues en nuestro caso, pues sí sería más un poco la investigación más de mercado, ¿no? O de oye, igual podemos conseguir a través de los canales digitales, pues más cosas, ¿no? O sí que es verdad que nosotros tenemos un nicho de clientes muy acotado, pero existe también para la parte de aftermarket, reparaciones, o sea, tenemos un amplio abanico de clientes potenciales a los que quizá no estemos llegando ahora, ¿no? Y que a través de redes sociales, web o simplemente posicionándonos mejor, prestando y escuchando más o analizando aquello que nos llega, ¿no? Que hasta ahora no lo habíamos hecho o no le habíamos prestado atención. Y bueno, pues lo estamos haciendo un poco lo estábamos haciendo antes de la pandemia un poquito a nivel experimental y quizás sea el momento a partir de ahora de hacerlo de una forma un poco más seria, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver lo que pasa. Pero yo creo que sí, que ha venido para quedarse, desde luego. Iker, Koldo, ¿alguna cosita que añadir? Bueno, pues básicamente tendencias que Koldo, ya había... Koldo, no sé por qué no te vemos. Algo ha pasado. Cuando has terminado de hablar antes, se te ha ido. Ahora otra vez. Perfecto. Sí, me había quedado sin batería, he reiniciado la computadora. Comentaba que sí, que hay cosas que han venido para quedarse. Yo creo que ahora, lo mismo que los arquitectos están hablando de que la gente se está replanteando mucho dónde vive y si esta es calidad de vida, etcétera, y se están planteando desplazarse fuera. El mundo del trabajo, el teletrabajo, que era una palabra que se oía ahí como algo utópico, empieza a ser una realidad, va a cambiar. Eso arrastra, por ejemplo, el mercado de telecomunicaciones, en la conectividad de segundas viviendas, el estar conectado permanentemente y no solo para whatsappear, sino para soportar teletrabajo. Entonces, eso a nosotros nos tiene que hacer replantearnos todos los temas de calidad de servicio, multiubicación, etcétera. Los negocios están demandando ya claramente informarse sobre cómo vender online. Nos preguntan a las telecos, oye, esto de vender online, porque se han sentido muy desprotegidos, ¿no? En una dependencia fuerte de la venta física, de pronto ahora empiezan a valorar muchísimo la tienda online y todas las telecomunicaciones que hay alrededor de este tema, así como la garantía de servicio. No solo tener una conectividad, sino, oye, ¿cómo me la garantizas? Y la ciberseguridad. Van muy unidos, ¿no? Todo lo que es necesidad de, pues todas las empresas que están en teletrabajo, imaginaros, el acceso a los datos corporativos, etcétera, hay que hacerlos desde casa y de una manera segura. Pues eso, nuestros compañeros de empresa, desde luego, están recibiendo un aluvión de demanda de información que todos sabíamos que la tendencia era esa, pero de pronto ha sido en 2 meses un acelerón de lo que podía haber sido años y años para evolucionar en este tema. Entonces yo creo que lo que va a hacer es consolidar cosas que se veían venir, pero que lo han hecho muy rápido. Y bueno, pues en líneas generales positivo. Yo creo que son cambios positivos. Por lo que has dicho de las segundas residencias,
Os veo cableando Castro y Laredo, ¿no, Koldo? Bueno, ya estábamos vendiendo, como en Castro ya habíamos empezado, porque había tal demanda de gente de Vizcaya, sobre todo, Vizcaya, de Castro, pero que trabajan en Vizcaya, que llevamos ya año y medio, tenemos abierta tienda en Castro, pero ahora sí, ahora ya hay una demanda en Castro, pero también aquí en la costa, etcétera, oye, donde antes yo iba a estar un mes, de pronto me voy a encontrar que puede que trabaje, no sé si diariamente o varios días de la semana desde ahí, ¿no? Entonces, eso sí. Entonces, tienes que paquetizar la oferta de una manera diferente a como lo hacías antes, que era muy puntual, ¿no? Pues ahora va a ser global. Y sobre todo la garantía de servicio, ¿eh? Garantizar una buena calidad de servicio y una buena atención al cliente también está siendo demandada. Y la ciberseguridad en el caso empresarial. Iker, tú has hablado mucho del tema local. Y es verdad que es una cosa que he escuchado, yo creo que en todas las mesas redondas que hemos hecho, alguien ha hablado de lo local. Lo local de repente pues, se ha convertido en, como tú has dicho, en protagonista. A Mayalen es verdad que esto le afecta menos porque vosotros operáis a nivel mundial y vuestro marketing, por mucha pandemia que haya, pues es difícil que se localice, aunque parte de lo que habéis hecho de agradecimiento a los empleados y a los que han contribuido a paliar las cosas, iba por ahí, quizás. No, de hecho, José, perdona que te interrumpa, pero hablaba la semana pasada con nuestro director comercial y lo que él me comentaba era que debido a los problemas que hemos tenido de aranceles, de aduanas, problemas en fronteras, que cada vez más estamos planteando la cadena de suministro también a nivel local. O sea, que es otra línea abierta bueno, que hemos visto que con la pandemia pues quizá hay que pensar también en otras formas. O sea, que lo local también importa. O sea que... no sé si queréis añadir algo sobre este tema de lo local los otros ponentes, incluido Iker, Iker, puedes completar lo que habías dicho. No, al final yo uno antes también con lo que decía Héctor, de que hechos son amores, ¿no? Quiero decir, y no buenas razones. Necesitamos que sea cual sea lo que tú estés ofreciendo, y yo sí creo que lo local es un elemento que aporta. Evidentemente, las épocas de los just in time y de los reortúas pues, seguramente quedaron en los 90 y los dirigimos a un mundo en el que cada vez más, incluso en la propia producción, hemos visto las virtudes de poder hacer mascarillas en nuestra casa. Cuando digo nuestra casa me refiero a nuestro país, de hacerlo cerca, de no depender de terceros para algo que sea estratégico. Pero eso va a todos los ámbitos. Me toca hablar de lo mío, de mi libro. Cuando la cerveza se puede hacer con el lúpulo que sea más barato. O se puede plantar un lúpulo específicamente en Araba para que esté cerca. Se puede hacer con cualquier cebada pujando al mejor postor. O se puede buscar que realmente en el entorno más cercano, en 100 kilómetros a la redonda, se produzca. Esto es, en todos los casos, se trata de ir buscando los elementos. Es que, y sigo hablando de mi libro, en el ámbito de la cerveza hay muchas marcas que se anuncian como muy locales, muy de aquí, y dices, pero ¿dónde produces tú? ¿No? Quiero decir, ¿dónde en última instancia ha construido la fábrica y cuál es tu estrategia de futuro? Entonces, si algo nos tiene que traer esta pandemia, este confinamiento, este ser conscientes de cuáles son los mimbres de los que está hecha la realidad, es de ser conscientes de que con nuestras acciones estamos actuando y que cada vez que compro en Amazon estoy haciendo un poquito más cerca que Jeff Bezos sea el primer billonario de los europeos de la historia, ¿no? Y hasta qué punto es eso lo que yo quiero, o si lo que quiero es que la mercería que tengo en el casco viejo siga en marcha. Yo creo que en el tema local, ¿sí? No, sí, Koldo, adelante. Perfecto. Se ha producido un doble efecto, ¿no? Uno positivo y otro amenazador para lo local. Bueno, primero deciros que, como ocurre en todas las crisis, en términos de información, se han disparado las fuentes de información local. Las audiencias, nosotros que monitorizamos en la red de televisión, las audiencias de las teles locales, Amaica, Televista, etcétera, ETV, etcétera, se han disparado porque en estas crisis siempre lo local prima. Pero después, ya desde un punto de vista de marketing, negocio, han ocurrido dos cosas. Uno, que creo que hemos valorado todos el valor del comercio local, de la cercanía, al pasear por esas calles que estaban vacías.
Y por otra parte, la paradoja de que al estar cerradas, muchísimo. Koldo, creo que te hemos perdido, ¿no? Koldo lo hemos perdido. Bueno, vamos a seguir mientras vuelve Koldo, que seguramente se habrá quedado sin batería otra vez. Aitor, quizás puedes... Sí, porque como se quede sin conexión, mal. Quizás puedes comentar tú, Aitor. Sí. No quería hacer ese chiste, pero... Lo que decía Koldo, de que esa sensación que hemos tenido todos de que hemos descubierto la charcutería del barrio a la que no íbamos porque íbamos al Gran Hiper, o la cerveza local porque era más cómodo comprar una de una multinacional, o tiene más presión publicitaria, sin más. Es algo que nos ha pasado a todos y ha pasado a todo el mundo. Es decir, más de un 50%, y que va a durar, más de un 50%. Koldo, he cogido el turno. Vale, sí, se me ha cortado. Bueno, pero sigue, Aitor, termina. Decía que luego le damos paso a Koldo otra vez. No solo nos ha pasado a todos, sino que va a durar. Más del 50% de los consumidores dicen que ese cambio hacia un consumo más local y más responsable va a seguir después de que acaba el confinamiento y es que pasemos a una situación más normal. Y en esa tendencia hacia lo local, hacia lo cercano realmente, entra todo, entra desde que las grandes cadenas de suministro con deslocalizaciones en Extremo Oriente se van a replantear en todos los sectores, a que vamos a consumir más producto cercano en establecimientos más cercanos, a que lo más cercano que hay, que es el hogar, se va a potenciar de una manera brutal en el trabajo, en el ocio, en el consumo. Todos nos lo hemos pasado bien haciendo deporte en casa porque no quedaba otra solución, o haciendo... Más del 60% de los hogares han empezado a cocinar en casa o han cocinado mucho más de lo que cocinaban y van a seguir haciéndolo. Vamos a consumir más distinto, pero en general más cercano. Entonces, sí es una tendencia, un cambio radical en los modos de consumo que va a persistir y que va a convivir con la digitalización. Es decir, vamos a potenciar lo cercano y al mismo tiempo, como decía Koldo antes con las videoconferencias, la virtualización de casi todo también se va a imponer. Van a ser casi dos extremos que se van a potenciar. Sí, Koldo, sí, eso lo comentaba. El tema de lo local lo valoramos, pero al mismo tiempo se han disparado las compras en Amazon y también ha habido gente que ha descubierto Amazon, una nueva generación no tan joven que le han enseñado en casa a lo que son las compras online en la ausencia de poder comprar localmente, ¿no? Entonces, esa amenaza está ahí, lo valoramos, nos gusta en la calle ver gente y muchas veces hay gente en la calle porque hay comercio, pero al mismo tiempo ese descubrimiento del enorme bazar infinito de los Amazon, etcétera, pues es un peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a jugar esa partida? Pues yo creo que lo vamos a ver en los próximos meses qué pasa. Pero la próxima vez también que haya medidas regulatorias sobre cierre de comercio, etcétera, limitar, pues hay que ver, ¿no? Limitas ese tipo de cosas, pero en cambio el reparto domiciliario sigue funcionando y Amazon se ha puesto las botas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una dicotomía que habrá que ver cómo se balancea. Lo que nos gusta en la calle vivirlo y lo que es luego conveniencia y facilidad desde casa. Y desde luego no es fácil, pero ha habido algunos ejemplos muy cercanos. Además, tengo en mente, por ejemplo, ahora la Macotucateca aquí en Bilbao, en el Casco Viejo, que es una quesería con producto simplemente excelente y que lo que han hecho ha sido montar una tienda online, casi diría de prisa y corriendo, una de estas de Big Cartel, nada, una tienda sencillita y en la que no solamente han vendido lo suyo, sino que han sabido tejer alianzas. Esto es, cuando te pones a hacer lo que haces de manera física, a hacerlo también online, a sobreponerte a las dificultades y encima lo unes a un buen pan, lo unes a las hamburguesas de Black Label, las pones con una serie de productos y acabas haciendo un pack que estás ganando un cliente. Entonces, seguramente no va a ser esa mercería de toda la vida la que va a poder hacer ese cambio, pero sí ese negocio que sí sepa dar el cambio y que sí sepa, bueno, tener esa dualidad de estar en Internet y estar de manera física. Incluso yo voy a comprar de manera por Internet cuando me compense, pero de quien sepa que también tiene esa segunda parte, que le veo la cara, que sé quiénes son, que sé lo que me aporta, ¿no? O sea, al final
De la misma manera que a la hora de pedir comida a domicilio no es lo mismo de quien simplemente es una marca que no sé dónde está, o cuando estoy pidiendo en Bizarre, que sé quiénes son, dónde están, qué tienen, qué me van a traer a casa. Último tema, ya porque se nos va acabando el tiempo. Mayalen ha sacado un tema que no me lo esperaba, pero que me ha parecido súper oportuno, que es el de las ferias. Y vosotros mismos ibais a ir a 10 ferias, Mayalen, y habéis podido ir solo a una este año. Y ya dais por hecho que ya no vais a poder ir a más. Tal y como lo has contado, ¿no? Quizás alguna que, bueno, estaba planteada la Win Europe, que estaba planteada para, bueno, estaba prevista para septiembre, será seguramente en diciembre, pero ya te digo que de 10 libraremos 2, pero ya está, sí, se posponen todas. Es verdad que las ferias anteriormente ocupaban quizás un papel más importante, especialmente en el mundo de las marcas de consumo, un papel que yo creo que ha ido perdiendo relevancia, es mi sensación por lo menos. En el mundo profesional, sin embargo, en el mundo de ventas B2B, sin embargo, sigue existiendo ese mismo protagonismo. Yo creo que no ha bajado, sino casi al revés. ¿Vosotros creéis que las ferias siguen teniendo futuro? Seguramente ¿Quién se atreve primero? Mayalen es la usuaria principal de ferias, aunque todos hayamos tenido experiencias. Nosotros hay ferias en las que de momento y a día de hoy, o sea, 2020, tenemos que estar. De ahí que las ferias en un futuro sigan siendo imprescindibles dentro de un plan de marketing, bueno, es lo que te digo, se están explorando también otras vías, ¿no? Sí que nos hemos dado cuenta que no hemos ido a ferias, pero hemos podido publicitar nuestro producto de otra forma, incluso en una empresa, y ya cambia un poco de tema, pero incluso porque me parece muy interesante, una empresa tradicional como INE, que su perspectiva de trabajo es el tradicional de toda la vida, de ir al taller a trabajar, al taller a la oficina. Se ha dado cuenta, por ejemplo, que el teletrabajo es posible, muy eficiente y que realmente, por ejemplo, ha sido un ahorro de costes en viajes impresionante, lo cual las ferias, bueno, pues no sé, nosotros a día de hoy todavía tenemos que estar en algunas. A futuro, bueno, pues tengo mis dudas yo también, la verdad. Yo también vengo de un mundo más tecnológico, del de ciberseguridad concretamente, y era otro sector, ¿no? Y poco a poco va cambiando todo, el industrial pues también. Veremos a ver dentro de unos años. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Alguno más quiere decir algo sobre el tema? A ver, en esa tendencia hacia la virtualización y a ese miedo a las multitudes que va a costar que se nos quite encima, pues los grandes eventos, las grandes ferias tendrán complicado en el futuro cercano desarrollarse. Los congresos, pero por otra parte, antes has dicho que has hecho, creo que este es el 6º encuentro, ¿no? Pues bueno, hay una proliferación de encuentros virtuales que hubiesen sido impensables en un entorno físico. Pues bueno, tiene pros y contras. Yo creo que hay un elemento que con todas estas herramientas virtuales es difícil de emular, que es el contacto, el networking. Es decir, lo importante de una feria no es tanto seguramente mostrar el producto o, en un caso de un congreso, el discurso, la clase magistral que dé el ponente arriba, sino a la hora del café, el contacto personal, la charla informal. Me ha resultado interesante esto que has dicho, lo podemos profundizar. Y eso hoy, por muy bien que esté Zoom o muy bien que esté Meet o cualquier otra herramienta, es difícil de conseguir. Entonces, todavía hay un hueco, una necesidad no cubierta que habrá alguien que consiga cubrir, y en ese momento estará más cerca ese cambio de chip que empezamos a tener todos, que ya no es el si puedo hacerlo online, sino más bien al revés, ¿y por qué coño tengo que hacerlo presencial? Es decir, cambia el peso de la prueba. Pero bueno, hay casos en los que hoy por hoy todavía el contacto físico, la presencia, la cercanía de un grupo de personas produce efectos que es difícil de conseguir en lo virtual. Pero sí que es verdad que, al menos de mis amigos que trabajan en el ámbito industrial y van a ferias, ninguno de ellos lo vive como
qué gran ilusión, qué gran oportunidad, qué maravilla, ¿no? No lo viven, es como ese tono de Mayalen de tenemos que ir, o sea, un poco menos que estamos obligados, ¿no? Encima, en este caso, las ferias se chocan con su enorme coste, es decir, el enorme coste que suponen para las organizaciones acudir. Y seguramente yo estoy de acuerdo con Aitor en que la presencialidad, el contacto físico, el estar con las personas, sigue teniendo valor. La cuestión es que no sé si esa presencialidad multitudinaria de una feria es la que te aporta más valor. Encima, con lo cara que es. Igual tenemos que buscar en qué lugares montar ese networking, con una cerveza si puede ser, dejadme que vuelva a hablar de mi libro, pero que en última instancia lo tengamos la parte buena sin tener la otra parte que no es tan buena o que realmente no aporta tanto, sobre todo cuando las diferencias de costes son tan grandes. Yo me acuerdo cuando hablábamos con ciertas organizaciones de lo que se gastaban en ferias y lo que te hubiera costado una campaña digital potente, y los datos es que no se sostenían. Había cosas que se hacían únicamente por inercia y que esta pandemia seguramente acelerarán a que se produzca ese cambio de que sí tengamos presencialidad. Yo quiero presencialidad multitudinaria, pero para ver Calais. Esto es, yo lo que quiero es para las cosas que me hacen feliz. Para la feria, pues igual no tanto, y si tengo que hablar con alguien para venderle las virtudes de mi producto, pues igual prefiero un petit comité y que lo hagamos de otra forma y que sí veamos, y desde luego, como has dicho, ¿no? que tengamos las reuniones para lo que sí nos aporte, para lo que sí sea algo en lo que nos haga un poquito más felices. Muy bien, pues no sé si Koldo quería añadir algo a este punto o ya por Bueno, concluir. nosotros, por el sector al que estamos, no es un sector habitual de ferias, pero bueno, sí que un par de comentarios. Estoy de acuerdo con lo que dice Aitor. Hay ferias donde el networking es el elemento principal. En el mundo, por ejemplo, de la publicidad, en el mundo de contenidos, hay muchos encuentros que se fomenta sobre todo, o el valor añadido es el networking, pero el coste de de llegar a esas ferias también es bajo, ¿no? Y en el lado contrario, pues lo que comentabais, en el Mobile World Congress, que fue uno de los primeros impactados por el tema del COVID, pues hemos conocido más de una empresa que nos decía abiertamente que se alegraba de que se suspendiese porque van, más que nada, porque deben estar, porque están los demás, pero que si todos pactasen no estar, estarían encantados de no tener que asumir el coste que tiene esa feria, ¿no? Y nosotros, como ejemplo, pues también vamos, lo que comentaba antes Aitor, de tengo que ser presencial, pues en el caso de Euskaltel, por ejemplo, como marca Euskaltel, no nos planteamos para nada no tener una relación presencial con tiendas en la calle para hablar con nuestros clientes, pero por ejemplo en la toma de decisión de cómo queremos que sea Virgin Telco en España, pues hemos tomado la decisión de que sea un operador 100% digital que no tiene presencia física, porque ya vamos a captar a una nueva generación y vamos con nuevos canales, ¿no? Entonces también es un tema de qué legacy de relación tienes con tus clientes que están acostumbrados y tienes que mantener, pero nuevos proyectos los abordas 100% digitales. Muy bien, pues hemos llegado al epílogo de la mesa redonda. Solo me queda agradecer de verdad a los 4 participantes las cosas tan interesantes que habéis dicho y el haber estado aquí a estas horas, que todos a las 6 de la tarde pues normalmente estaríamos tomando una cerveza en una terraza. Bueno, ya se puede, ¿no? O sea que podemos, cuando terminemos podemos ir allí. Y nada, pues seguiremos con más mesas redondas. La semana que viene creo que toca comercio electrónico. Y hasta la semana que viene entonces. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko zuei. Agur.